Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un video más acerca de cuidado, mantenimiento y conservación de objetivos, cámaras y artículos fotográficos en general. En esta ocasión les hablaré brevemente acerca de los cuidados básicos que debemos mantener con nuestro equipo en general, básicamente con los objetivos, que son lo más delicado. ¿Por qué? Porque están sujetos a humedad, a polvo en el ambiente, y en determinado momento también el tenerlos dentro de una cámara fotográfica o montados en una cámara fotográfica, sobre todo los digitales, conlleva cierta cantidad de electricidad estática, y nosotros al montar y desmontar los lentes, esa electricidad absorbe el polvo que haya en los alrededores de la montura o dentro de la bolsa. Incluso hay gente que quita el lente y así como tal lo pone dentro de la bolsa fotográfica, y entonces también hay que limpiar la bolsa de vez en cuando con una aspiradora o lavarla para evitar todo tipo de pelusas, polvo que podamos acarrear en el camino. Inherentemente del cuidado que tengamos, pues es muy importante, dado que siempre el polvo está presente en todo. Bueno, en este caso iniciaremos con un lente de los llamados tipo de menisco, que es de este tipo de cámaras, y vamos a tenerlos. Adelante. Este es un papel, básicamente no es un papel, es un lienzo libre de pelusa. Es especial para conservación, pero nosotros a la mano podemos usar. Hay kits que se venden para limpieza de equipo fotográfico, los cuales traen o papel tisú, que es un papel muy delgadito, pero también resistente, y que no suelta pelusa, o en su defecto traen una gamuza o un paño de microfibra en la actualidad. Entonces tomamos este sin ningún tipo de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido, a la hora que muchos ocupan limpiadores para lente, o este líquido que se usa para limpiar los lentes normales, ¿no? Los de uno lo ocupan para él. Pero resulta ser que los lentes vienen con una montura muy justa, y a ese respecto, al ponerle líquido al lente, por capilaridad se introduce dentro del mismo. Entonces no es recomendable. Yo no uso ningún tipo de líquido solvente, solamente los limpio así. Ni siquiera el vaho del aliento. ¿Por qué? Porque también el vaho del aliento, pues ahora que sabemos, contiene gotículas de saliva, y esas gotículas son un campo fértil para este tipo de hongos que proliferan dentro de los lentes. Este es básicamente el cuidado. Bueno, y en este caso podemos ver la parte posterior de la cámara. ¿Por qué? Porque a la hora de contraer el fuelle queda expuesta la parte posterior del lente, y entonces podemos limpiarlo de igual manera. También podemos usar una brocha o pincel de pelo que no sea duro para poder mantener limpia el área, ¿no? Así. Nada más para como darle mantenimiento general, quitarle polvo, etc. Igual acá. En el caso del fuelle, pues tenemos la posibilidad de limpiarlo. Recuerden que cada vez que uno sale a hacer fotografía, regresa con el equipo sucio o con polvo, y hay que evitarlo a toda costa, porque el polvo contiene esporas, y las esporas generalmente son de hongos. El segundo tipo de lente que tenemos, y que siguió después de este tipo de menisco, es el lente que contiene en sí el obturador y el diafragma. Este lente es de una mamilla Reporter, y es un lente muy fino, porque bueno, su manufactura así se considera, y además es muy exacto. Aquí vemos básicamente dónde poder controlar los diafragmas, y aquí podemos ver que a través de esta rueda dentada podemos controlar también las velocidades. Este tipo de lentes es bien delicado. Si nosotros observamos, tenemos ahí las paletas
se ven las paletas del obturador, que es un obturador central. Cargamos el lente en esta parte, queda cargado, y lo disparamos ya sea aquí o acá. Aquí es con el disparador de básico, a ver si se ve. En este entendido vamos a volver a usar el famoso tela esta de libre de pelusa, y vamos a poder limpiar. Bueno, primero que nada vamos a limpiar el lente, sí, se me olvidaba. Limpiamos el lente sin ningún otro tipo de líquido. Vean, queda perfecto. Y después iniciamos limpiando todo lo demás para que quede brillante. El enfoque en este tipo de lentes se hacía aquí. Vean cómo corre de un lado a otro el lente, que está montado en este barril. Básicamente el lente solamente es esta parte. No podemos accesar a la parte posterior porque está muy retirado debido al barril. Pero bueno, ya tenemos limpio este tipo de lentes. Un consejo muy grande, ya a través del tiempo que llevo haciendo foto, me he dado cuenta que mucha gente se siente así como que lo suficientemente competente para poder arreglar ese tipo de lentes o limpiar los elementos interiores. Generalmente son entre 3 y 5 o hasta a veces 7 elementos los que trae. Elementos son los lentes. No lo hagan, por favor, porque van a terminar perdiendo el lente y pues dañando su economía finalmente también. Después siguieron estos. Este es un 50, un 50-1.8, cuyo anillo de diafragmas está aquí, adelante, y su barril de enfoque está acá, que es el que hace que entre y salga y pueda ser enfocado. En este caso es lo mismo. Tomamos un pañito libre de pelusa, lo limpiamos. Procuren que en esta acción no intervengan las yemas de sus dedos directamente con el lente. Les voy a explicar por qué. Si yo llego a poner mi dedo en el lente, vean lo que pasa. Entonces voy a tener que limpiarlo otra vez. El papel es un papel, ya sea el tisú, la gamuza, el paño de microfibra, son excelentes para retirar todo tipo de grasas o sudor. Igual por la parte de atrás, si se ve sucio. Entonces, los lentes posteriores son tan o más importantes que los primarios. ¿Por qué? Porque es donde sale directamente la imagen hacia nuestro material sensible. Listo. Complicación aparte es este tipo de lente. Son los lentes ya que trae alguna cámara digital, que en este caso, como les decía, siempre es recomendable para retirar el lente quitar la pila, y no la tengo, se retiró, y antes que desmontar el lente, darle una limpieza en la parte posterior. Y una vez hecho esto, se puede retirar el lente. La pila se retira con la finalidad de que no haya una carga estática en la cámara y entre la cámara y el lente. La batería y los circuitos electrónicos digitales generan una carga estática, la cual nosotros al momento de desmontar el lente, hacer esto, jalan el polvo hacia la parte interna. Tras este espejo está el obturador, generalmente de plástico en la actualidad, y después del obturador viene el CCD. En el momento en que uno no tiene cuidado e ingresa polvo a este espacio, que es la cámara oscura, si el espejo llega a subir o bajar, se abre el diafragma, que generalmente es de plástico, y entonces queda expuesto el CCD. Esa turbulencia y la estática de la misma cámara genera que se le pegue polvo al CCD, y entonces tenemos puntos negros sobre las fotografías que hacemos con nuestra maravillosa cámara digital.
Ese es un punto muy importante. Se retira la batería para no causar estática, se limpia el cuerpo general de la cámara y posteriormente se quita el lente del cuerpo. Entonces ya nada más vamos a trabajar con el solo lente. Obviamente ya lo limpiamos con un cepillito o un pincel de cerdas finas y tenemos el lente frontal, que igualmente vamos a darle una limpiada con nuestro paño libre de pelusa, y ese es todo el mantenimiento que necesita. Yo recomiendo siempre comprar un filtro UV o Skylight. ¿Por qué? Porque en este caso hacemos una inversión de 300, 400 pesos y al momento de que se ensucia, le cae polvo, le cae humedad o el mismo rocío, si vamos a hacer fotografía de naturaleza, no entra dentro del lente, se queda en el Skylight y es muy fácil de limpiarlo. Amén de que si se nos cae también, pues el que se sufre o el que se daña es el Skylight y el filtro, no directamente la montura del lente, que pues a estas alturas ha de salir como en unos 5 o 6 mil pesos, ¿no? También es importante que si nosotros tenemos estos objetivos que son zoom, le hagamos una limpieza previa al desmontaje de todo lo que es el arillo de extensión. ¿Por qué? En estos casos los lentes zoom funcionan como fuelles. En el momento en que yo extiendo el lente, el aire penetra por estas pequeñas ranuras. Si hay polvo aquí, obviamente irá al interior. Y cuando yo hago esto, el aire sale. Los lentes, a excepción hecha de los que están sellados, que son pocos, tienen interconexión a través de estas pequeñas ranuras que son la ranura de control de diafragma. Por ahí se puede ver. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto en el exterior como en el interior. Otro punto que merece importancia es la relación o el cuidado que debemos mantener con los pines que hacen la interconexión entre el lente y la cámara y están situados aquí. Yo generalmente los limpio con una goma para quitarle cualquier tipo de corrosión o cardenillo del bronce, del níquel, y ya estén en buenas condiciones. Lo mismo hago con la contraparte en la cámara. El lente posterior generalmente nunca necesita mantenimiento o limpieza, pero bueno, si lo desmontamos, si somos de esas personas que agarramos, cambiamos de lente a cada momento cuando vamos en el trabajo, yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con su material, las ópticas y las cámaras, porque se ensucia muy fácilmente. No recomiendo el tipo de monturas donde por cuestiones de rapidez anda uno cargando los lentes en la cintura y se conectan y desconectan como si fueran como pues termos o botellas de refresco, para poder hacer cambios rápidos. Con que te consigas un buen 18-105, 18-200 como en este caso, es un lente muy flexible, y a menos que necesites hacer fotografía de naturaleza, por ejemplo 50-70 metros de distancia, pues consíguete un lente fijo más luminoso. Una vez ya terminada la limpieza básica, lo ponemos en su lugar. Una recomendación muy importante para el equipo tanto analógico o mecánico como digital es que si lo traemos en bolsa y estamos en un lugar climatizado, por ejemplo un salón de convenciones que tenga el clima pues 20-23 grados centígrados, y salimos, no salgamos con la cámara o los lentes en la mano o fuera del estuche. Esto sucede porque en el momento en que nuestro equipo está a 23 grados y si nosotros salimos al exterior y al exterior hay 28 o 30 grados centígrados y una humedad relativa del 60 o 50% o más, lo que va a hacer nuestro equipo es condensar el agua.
ustedes o muchos hemos ido a la tiendita y vemos el refresco que queremos comprar. Entonces abrimos la puerta, tomamos el refresco, lo sacamos y en el momento en que lo sacamos se llena de humedad. ¿Por qué? Porque tanto el refresco como la cámara están a una temperatura más baja que el medio ambiente, y al salir lo primero que hace la humedad es cubrirlo completamente. Si esto sucede, yo recomiendo cubrirlo inmediatamente con una tela de algodón, o en su defecto sacarlos del recinto dentro de la maleta. También es importante, muy importante, que si tenemos una maleta para transportar equipo de la marca que sea, son herramientas especializadas, las cuales también debemos darle mantenimiento, como a las cámaras, como a los lentes, como a todo lo que traemos adentro de la maleta. Otra cosa muy importante es que el hule de este barril que me da las distancias focales y de este que es el de enfoque es muy susceptible a que la grasa de los dedos lo vaya deteriorando muy rápido. Es un caucho vulcanizado como parecido al de las llantas, pero dado que la grasa también es como enemiga del plástico, lo que yo siempre hago es mojar un pañito de estos o un trapo o una gamuza, mojarlo con alcohol. Al mojarlo con alcohol, pues obviamente lo escurres, que no quede escurriendo, y lo que se hace es limpiar solamente el barril. Húmedo, no chorreando alcohol. ¿Por qué alcohol? Porque es un desengrasante natural, porque no ataca el plástico, el hule, porque se evapora muy rápidamente, ¿sí? Recuerden no introducir o no limpiar sus lentes con ningún tipo de líquido. ¿Por qué? Porque en estas pequeñas comisuras que hay, que son muy justas, o en su defecto en las de la parte posterior, los lentes vienen montados milimétricamente. Y a la hora de ustedes poner una gota de cualquier líquido, por capilaridad se introduce en la ranura y entonces queda adentro y puede dañar. Espero les haya servido la información.